¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Estamos arrancando Agenda Central por Radio Universidad 94.7 y también por la página www.radio.unt.edu.ar. Ya está Silvia Rosquet para compartir en la conducción, ya la vamos a saludar y nos va a contar lo que vamos a compartir en la edición de esta noche. En los controles está Pablo Roldán, en la operación técnica, la musicalización, en el streaming está Lucas Barros y en la locución quien les habla José Luis Abrán. Silvia, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, contenta de estar nuevamente en un programa de acá de Agenda Central, el programa de Central Espacio de Ideas, y como todos los martes con muchos temas. Uno de los temas esenciales que tenemos hoy tiene que ver con el cierre de los ingenios azucareros, que ya tenemos a Silvita Nasif acá en el estudio, ya vamos a charlar con ella. Y como siempre hacemos una pequeñísima síntesis, ¿sí? Ya hemos pasado volvemos a pasar las direcciones. Ahora compartimos para todos aquellos que se quieran sumar, que quieran conocer todas las novedades. Estamos en Instagram como central.tucumán. Sigue un programa que sale todos los martes a partir de las 20 horas por Radio Universidad. Así es, muy bien. Y como recién les decía, son tantos los temas que nos atraviesan en lo cotidiano y en las diversas realidades, que intentar desde nuestro lugar realizar una pequeñísima síntesis para compartir acá en Agenda Central nos produce realmente cierta incomodidad por volver a tratar información que la mayoría de las veces ya hemos pasado. ¿Pero por qué? Porque se va profundizando un modelo que nos lleva a repensar y a volver a cuestionar estas realidades que nos atraviesan. Pero es lo que estamos viviendo y nuestro compromiso justamente desde Central Espacio de Ideas tiene que ver con esto. Y no podemos dejar de comentar las acciones políticas de este señor Cerimedo. ¿Les suena? Que posiblemente para algunos sea un tema más, pero para todo un país, para Latinoamérica, es de un gran peligro. ¿Por qué? Son los personajes que este modelo desigual necesita, porque es uno de los que se encargaban de generar los que conocemos como las famosas fake news o noticias falsas, dirigidas en generar nuevas subjetividades, nuevos pensamientos, influenciando al electorado. Noticias falsas, denuncias, mentiras, aliándose siempre con corporaciones antidemocráticas, socio de la derecha a diario y promotor de golpes de Estado o imposición de líderes de una derecha antinacional en distintas partes de América Latina, en detrimento de un Estado solidario y comprometido con su pueblo. Se dedicaba, él mismo decía, a realizar campañas negativas con el objetivo de dañar la imagen de candidatos y adversarios de sus clientes. Sus clientes eran estos políticos o estas corporaciones de esta derecha que, bueno, fueron logrando imponer sus modelos, ¿no? Fue asesor también de Javier Milei, denunciado por intento de asesinato de su pareja en Bolivia. Es por eso que toma estado público por este hecho, gravísimo también. Pero tiene, sin embargo, muchos negocios no solo con el gobierno argentino, sino con Bolivia y con su presidente, pasando por distintos países y enemigos, ¿saben de quién? De la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, él y su socio del diario La Derecha Diario. Brindó además testimonio por el caso Andis y aportó realmente mucha información, dando autenticidad de las grabaciones que desataron el caso. Uno se pregunta por qué lo hizo, ¿no? ¿Alguna factura por cobrar? ¿Qué pasó? Milei, nuestro presidente, en el Council de las Américas y en la Bolsa de Rosario, después de varias semanas de no aparecer públicamente, sus discursos fueron una muestra más de la desconexión que vive el gobierno con el pueblo argentino, producida por sus propias políticas. ¿Qué pasó el último tiempo? No les fue muy bien en las últimas votaciones en el Congreso. Hubo marchas multitudinarias, mucha participación. Los datos reales de la situación económica social de una gran mayoría que llegan a canjear ropa por comida. Las deudas de las familias argentinas, se habla de morosos, deudas que ya no se pueden soportar. El aumento de los suicidios en todas las edades es un dato
que realmente nos moviliza y nos duele mucho, y muchos que se están yendo del país, las empresas que cierran, y podemos seguir con más datos de esta realidad que nos atraviesa. Que un presidente de un país en sus discursos banalice la situación de miles de endeudados, entre muchas otras cosas, y con total descaro, plantee que la mora es porque se compraron un televisor para ver el mundial, es muy grave. Realmente es muy grave. Y tan grave que están preocupados porque las encuestas van mostrando la caída de su imagen, un riesgo país en aumento y la intención de voto en decadencia para la libertad avanza. Si no se reactiva el mercado interno, es decir, aumentar salarios, que haya poder de compra para que el dinero circule, atender las necesidades de nuestras pymes, de la obra pública, de nuestra producción, frente a una apertura indiscriminada de importación, poner a las ciencias, a la tecnología, producir más investigación, junto con la producción, ¿sí? Público-privado en las distintas áreas, entre muchas otras propuestas claras de querer al país, seguiremos hundiéndonos y profundizaremos la subordinación a los intereses de los grupos económicos que ven a toda América Latina como un territorio en disputa por nuestros recursos geográficos, ambientales, naturales. Hay que cambiar el modelo y nos tenemos que animar. Está en nosotros la decisión. Y así llegamos a esta pequeñísima síntesis que nos cuesta hacerla, y ya estamos acá en el estudio con Silvia Nassif, Silvita Nassif, como le decimos muchas. Bienvenida. Bueno, ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Te estaba escuchando atentamente. Está. Bueno, ¿quién es Silvia Nassif? Es doctora, primero es profesora de historia o licenciada, egresada de nuestra Universidad Nacional de Tucumán, y doctora en historia en la UBA. Uh-huh. Así es, ¿sí? Así es. Y además es investigadora también del CONICET, tiene muchísimas obras escritas, entre ellas Tucumanazos, una huella histórica de las luchas populares, Tucumán en llamas, el cierre de los ingenios en la lucha obrera contra la dictadura. Y después vamos a hablar de un libro que está orientado hacia las escuelas, ¿Por qué arde Tucumán? 1966-1973, propuestas para el aula. Es una síntesis de lo que Silvia Nassif viene desarrollando, y en estos primeros 60 años del cierre de los ingenios, Silvia es especialista en este tema porque lo investigó, lo estudió, se vinculó, así que ahora sí le damos la palabra a Silvia. En primer lugar, bienvenida. Bueno, nos parece gracias. Muy interesante. Mira, desde Central Espacio de Ideas siempre dijimos que tenemos que dar las voces a nuestras propias voces, a las voces tucumanas, las voces latinoamericanas, voces que no siempre tienen espacios. En tu caso no es esto, porque sí tenés espacios, estás recorriendo mucho distintos lugares para hablar sobre estos temas que tienen que ver con nuestro pasado reciente y también con una perspectiva de presente y de futuro, ¿sí? Uh-huh. Pero los 60 años, ¿por qué se dio? ¿Por qué se dio el cierre de los ingenios? Bueno, es una pregunta muy interesante que ha tenido distintas respuestas, ¿no? Uh-huh. Pero a mí, cuando yo comencé a estudiar este tema, algo que siempre me llamaba mucho la atención es que justamente Onganía, que es el dictador sí, que está en ese momento, en 1966, cuando viene a Tucumán, viene el 9 de julio, siendo el flamante presidente después de haberlo derrocado a Ilia. En primer lugar, una multitud lo recibe en Tucumán. Siempre todos los entrevistados que protagonizaron ese hecho siempre comentan esa avenida Mate de Luna llena de banderas argentinas. Entonces, en primer lugar me llamaba mucho la atención eso. Pero después me llamaba la atención que iba en contra de su propia ideología, ¿no? Que en relación a los liberales en general siempre hablan de la libertad de mercado, uh-huh, de que todo se regula por la mano invisible del mercado.
Y en realidad lo que pasa con nuestra provincia es que hay una medida política principalmente que no es económica, en el sentido de que lo primero que sucede es un decreto el 22 de agosto de 1966, en que lo que hace es justamente intervenir ingenios para desmantelarlos. 7 ingenios. Bueno, entonces lo primero que llama la atención es esto, que es una medida política, no económica. No económica. Roberto Pucci, que tiene un libro que es icónico y que justamente lo que muestra es que el primer ingenio que cierra, que es el ingenio San Antonio, era uno de los ingenios previo al decreto que más había aumentado su capital y su modernización. Entonces lo que él va mostrando justamente es que hay una medida política. Y esta medida política en general siempre se lo ha visto como para beneficiar a un sector social, que principalmente se mencionaba que era por fuera de la provincia, que estaba vinculado principalmente al grupo Blaquier, ¿no? Del ingenio Ledesma, sí. Que efectivamente cuando uno ve la comparación entre lo que era la zafra del 65 con la zafra del 73, bueno, aumenta su producción. Pero los Blaquier. Los Blaquier, exactamente. Pero cuando uno ve el proceso en Tucumán, también ve que en Tucumán hay un proceso de concentración monopólica de la producción. ¿En qué significa esto? Que en el año 73 se produce un 25% más de lo que producían estos ingenios previamente, o sea, en el año 65, o sea, previo a la dictadura, que además es un periodo en donde hay una crisis de sobreproducción relativa del azúcar, en la que entonces lo que nos estaría mostrando es que hay sectores que se beneficiaron, porque no son solo 11 ingenios menos, sino que son 50.000 puestos de trabajo menos. Atilio Santillán, que era el dirigente histérico de la FOTIA, de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, decía que en el año 65 que representaba a 100.000 trabajadores. O sea que lo que nos está diciendo es que la mitad de la planta de los ingenios desapareció. Entonces también lo que nos dice esa cifra del 25% más que se produce es que es también a costa de una mayor explotación a los trabajadores. Entonces yo creo que ahí está parte del motivo, pero si uno ve un poco más, más profundamente, en realidad también es un proceso de intentar eliminar, desarticular ese movimiento obrero que en Tucumán era tan pujante. O sea, nosotros venimos de un proceso de conformación de la Argentina en la que Tucumán era un caso importante de desarrollo. O sea, era un polo importante dentro de un país que se conforma, aparece como federal, pero que es bastante unitario en un montón de aspectos. Pero Tucumán tiene esa particularidad que como la agroindustria azucarera viene desarrollándose desde fines del siglo XIX, es un polo de atracción importantísimo. Tenemos la cuarta universidad fundada en la Argentina, con una larga historia. Pero además tenemos la industria pesada, o sea, también acá, claro, por los trapiches, por todo. O sea, eslabonando, claro, un desarrollo de la siderurgia también importante. Claro. Pero entonces, cuando uno ve también como resultado, desarticula a esa Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, la FOTIA, que venía resistiendo desde la fundación para mejorar sus condiciones en el año 44, pero después se convierte en uno de los baluartes de la resistencia peronista a partir del derrocamiento del gobierno de Perón en el 55. Claro. Entonces también hay un entramado más profundo y acá se vincula con la última dictadura también, que es la necesidad de disciplinamiento de esos trabajadores, que en un proceso discuten con los empresarios, eso se ve muy claramente en la huelga del 74, no solamente condiciones de trabajo, sino que se meten en el territorio del capital, que es cómo se va a producir. Porque también ahí hay un cambio tecnológico importante, que es la llegada de la máquina integral, que eliminaba... Claro, al zafrero, al que lo hacía Manchete. Exactamente, al trabajador del surco, como le decimos. Sí, trabajador del surco, sí. Entonces, pero los trabajadores plantean cosas muy interesantes, que es que, lo dicen en el año 63, que el problema en realidad no es la llegada de la máquina, que en realidad podría alivianar el trabajo que es bastante sacrificado,
sí, sino que el problema es cómo se distribuye la riqueza. Entonces, esos planteos, Silvia, a mí me parece que tienen una actualidad, escuchando lo que vos decías en tu editorial, que tienen una actualidad muy grande. sí, justamente te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿en qué se parece esa realidad del 66 a esta actualidad? Pero eso yo lo quiero dejar ya para el último. Porque muchas veces uno no es especialista en el tema, pero no hemos dejado de leer y de interesarnos. Además, mis padres tuvieron comercio y esperábamos la época de la zafra. Era un comercio de venta de ropa, ramos generales, y toda Tucumán empezaba, recuerdo, a manejar más dinero, poder reponer la mercadería, mejorar las condiciones de vida de todo. Hasta yo me acuerdo que yo atendía el negocio y era chica, tenía 10, 11 años, y venía ese trabajador del surco, pero también venía ese productor, el minifundista, que tenía pocos surcos, pero era parte de ese entramado. Y yo siempre me preguntaba si también tiene que ver este cierre, y comparándonos con Blaquier y con las grandes corporaciones azucareras, nosotros teníamos una forma de producir que era con el minifundio. Exactamente. Mientras Blaquier estaba con las grandes concentración de tierra, ¿no es cierto? Que incluso, bueno, después más tarde viene el apagón de Ledesma y tenemos mucha historia ahí. Digo, también tiene que ver esta forma de producción y esta forma de tenencia de la tierra. Totalmente. Tucumán, para la audiencia, tenía 27 ingenios en ese momento, y Salta y Jujuy tenían 5. Son grandes productoras. Y la diferencia que vos marcás es fundamental, o sea, que es que la Blaquier, que en ese momento estaba asociado con Arrieta, en Claro. ese ingenio específicamente el Ledesma, era un gran latifundista, o sea, tenía grandes extensiones de tierra. Y en realidad el pequeño y mediano productor cañero, como le llamamos en Tucumán, bueno, parece ser una anomalía que también había que destruir de alguna manera, ¿no? Que sigue existiendo hasta el día de hoy, esos pequeños Claro. y medianos productores cañeros, que yo siempre cuento porque escucho a sus hijos que me plantean, mi papá dice que es la última zafra que va a tirar la caña en el ingenio, pero que al otro año siguen. Entonces Claro. sigue subsistiendo. Es Eduardo economía de Rosenzweig, subsistencia. exacto, Así es. Eduardo Rosenzweig decía Sí. que justamente era como una excepción dentro de lo que es América Latina, que sobreviva este pequeño y mediano productor cañero. Entonces había una diversificación muy grande. En ese año, en el año 66, el 80% de la caña la tiraban los pequeños y medianos productores Claro. cañeros. O sea, estamos hablando de un número muy grande. Muy grande. Y después tenemos las cooperativas Exacto. cañeras. O sea, ¿cómo se fue? Y que continúan. Que continúan intentando también sobrevivir, ¿no? Subsistir. Pero, o sea, ha generado tantos ingenios y esta forma de producción. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? Ha generado también otra forma de producción, Ujú. con errores, con aciertos, pero esto se fue destruyendo. Sí, totalmente. Tucumán, o sea, está ese contraste muy grande entre grandes terratenientes Ujú. y sectores, como vos decís, que tienen escasas hectáreas, pero que las siguen Las manteniendo. siguen manteniendo. Que también, bueno, una de las tantas preguntas que uno se hace si este modelo también nos ha llevado, porque fue muy grande la industria azucarera en Tucumán, Ujú. inclusive a nivel de América Latina y demás. Si eso uno también se pregunta, no ha permitido tal vez que existan otro tipo de producciones. Ujú. Ahora, se fueron muchos tucumanos y tucumanas, Ujú. y en ese exilio todavía sentimos las consecuencias, ¿no? En los pueblos. Totalmente, porque lo principal es que no se han generado en estos 60 años fuentes de trabajo que sean equiparables a las que se cerraron.
Entonces eso es lo que marca la diferencia, y además no solamente eso, no es que solo se cierran los ingenios, sino que después viene el cierre de los ferrocarriles. Estaba pensando en eso. Y Con Menem, claro. Y los talleres en la década del 80, bueno, viene desde el plan Larkin, ¿no? Claro, desde la década del 60 con Frondizi, sí. Que siempre las clases dominantes muy fuerte cómo utilizan la idea, que lo siguen usando el sector de Milei, de esta idea de que el Estado es ineficiente, ¿no? Sí. Que en realidad sí, seguramente es ineficiente en un montón de aspectos. El problema es que lo que traen es destrucción, no una construcción nueva que sea a favor de las mayorías, como plantean. Porque además, Onganía, cuando viene a Tucumán, y hay un problema objetivo en el año 65, que es esta crisis de sobreproducción, que los industriales deciden que la crisis la paguen de alguna manera los trabajadores, adeudándoles los salarios. Entonces había una situación de muchísima confusión, y al mismo tiempo Perón estaba en el exilio desde el año 55, y el día antes del golpe de Estado le preguntan, porque era un secreto a voces que se iba a hacer ese golpe de Estado, y él dice en una entrevista en primera plana que había que desencillar hasta que aclare, generando también un compás de espera en ese contexto bien complicado. Y cuando Onganía viene, dice que en Tucumán va a haber una diversificación productiva, que iba a haber una mayor tecnología, nuevas fábricas, sin que se pierdan puestos de trabajo. Y ese discurso lo hemos escuchado a lo largo de los 60 años. Hasta ayer. Claro. Entonces realmente lo que pasa es esto, que hay un proceso que, si querés, que vincula las dictaduras, pero que continúa hasta el día de hoy, que hay una enorme concentración de la riqueza cada vez más en un sector cada vez más chico, pequeño. más pequeño, y esto no solamente en la Argentina, sino que es a nivel de tendencia internacional, y los sectores populares están cada vez más pobres. Así es. Entonces, si querés, eso es una línea de continuidad. Sí, porque nosotros tuvimos, inclusive es tan atomizada a veces la historia como se le enseña, que yo creo que recién hace poco estamos resignificando y pensándola desde otros lugares, porque es toda una película: el golpe del 66, el operativo Independencia, el golpe del 76, el vínculo también, tal vez algunos me dirán que estoy equivocada o no, el vínculo entre Menem con ese modelo económico de Martínez de Hoz. Bueno, y podemos... El neoliberalismo, claro. Sí, claro. De alguna manera que no nunca se terminó con claro, el neoliberalismo, claro. o sea, siguen aplicando esas mismas políticas. Exacto. Puede haber habido periodos en el que había un poco más de distribución, pero sí. en realidad económicamente, si uno ve las grandes tendencias, la Argentina no deja de ser su principal fuente de exportación, las materias primas. Así es. Un país que tiene tanta Claro. riqueza y tantas posibilidades de otro tipo de estructura económica. Así es. Hilda Guerrero de Molina. ¿Quién fue? Bueno, Hilda Guerrero de Molina justamente me parece que te muestra esos dos aspectos de Tucumán, ¿no? Que si querés muestra el proceso represivo, porque Hilda Guerrero de Molina muere asesinada en una manifestación que la FOTIA estaba organizando justamente en el año 67, muy tempranamente, a la dictadura de Onganía, y era la mamá de 4 niños, tenía 36 años, y cuando sabe que a su esposo lo despiden, es una de las mujeres que además venía de la rama femenina del peronismo, que tenía una militancia política. Bueno, es una de las mujeres que se pone al frente, como muchas otras mujeres, frente a la situación de desesperación, porque de repente perder el trabajo y que no exista la posibilidad de un horizonte de otro tipo de trabajo es desesperante. Entonces estas mujeres se pusieron al frente, como en los 90 pasó lo mismo con las ollas populares que se hicieron en todo el país. Bueno, en Tucumán en los 60 está en esas ollas, y ahí la asesinan a Hilda Guerrero de Molina. Entonces yo decía, muestra el proceso represivo, pero al mismo tiempo muestra un símbolo de lucha, o sea, de lucha y de resistencia y de dignidad. Y creo que Tucumán tiene esos dos aspectos, porque justamente las dos dictaduras, mirá qué casualidad, la del 66 y la del 76,
usan previamente el caso tucumano como un caso para generar condiciones para los golpes de Estado, ¿no? Entonces la dictadura de Onganía utiliza la idea de la ineficiencia de Ilia para tratar de, en este contexto que decíamos de crisis, por la crisis de sobreproducción, decía que en Tucumán había un soviet, todo esto en el contexto, por supuesto, internacional, de la Revolución Cubana, claro, etcétera. claro. Pero en realidad lo que quieren hacer es imponer otro modelo. Lo mismo hace la dictadura del 76, cuando dice que en Tucumán justamente había, que después, exactamente, que hay un proceso de la guerrilla, que objetivamente existía. Lo que pasa es que no se puede reducir la enorme conflictividad que tiene la provincia de Tucumán a una corriente política. Totalmente. Y no se entiende la última dictadura en Tucumán si no se entiende el proceso previo de resistencia y organización. Entonces, y la dictadura utiliza también el caso tucumano del 76 como también para generar condiciones que acá viene lo que me parece que es más complejo, que no es solo hacia las clases dominantes, sino que también es hacia el campo popular, como una respuesta frente al descontento que existe, pero que no se ve las raíces de ese descontento que tiene que ver con una situación económica que no se resuelve a favor de las mayorías. Y entonces intentan vender de alguna manera soluciones mágicas. Martínez de Hoz decía que venía a solucionar los 3 incendios. Y uno de esos incendios que tenía la Argentina era la inflación. Cuando se va con casi 500% de inflación, con un proceso de endeudamiento terrible. Porque lo generaron de una manera tremenda. Exactamente, sí. Entonces me parece que tenemos que poder, siempre pensando en el presente, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que nos claro. está pasando en este momento, que nos está costando tanto frente a un gobierno que está claramente en contra de los intereses, vos lo decías recién, de los intereses de las universidades, de la ciencia y la sin tecnología. disimulo alguno, ¿no? No, sin disimulo alguno, pero bueno, y del pueblo en general, porque la estamos pasando muy mal. Pero no queda clara una alternativa que nos pueda mostrar otra forma, otra solución. Es el modelo, porque esto también yo creo que hay que recalcar mucho, ¿no? No es que se cambia de un presidente, uno plantea, ¿no?, alguna de las posibilidades, pero desde el mercado interno hay que cambiar el modelo. Totalmente. Por eso, modelo así no nos contiene a nadie. Por eso tienen que ser muy claros. ¿Qué van a hacer con la deuda externa? ¿Qué van a hacer con la deuda externa, digo, a nivel internacional? Pero ¿qué van a hacer con todos los morosos que vos estabas planteando recién? Claro. O sea, ¿qué vamos a hacer con todas las formas de la extracción de la riqueza? ¿Van a seguir que se vayan y que no haya nada en la Argentina? Bueno, por eso me parece que hay que empezar a pensar en lo que vos decís. ¿Qué proyecto de país queremos? En un país que tiene más... O sea, que es increíble. Producimos más de 400 toneladas de alimentos. O sea, y no puede, es una vergüenza. Es vergonzoso que haya una parte de la población que no coma. Que además nuestros niños, que son el futuro. Es una situación... Pero lo bueno, para mí, el aspecto positivo, es que tenemos recursos para, no solamente recursos materiales, sino en nuestro propio pueblo, ¿no? Que todavía la universidad, yo trabajo en la universidad y veo a mis estudiantes, y mis estudiantes son hijos de trabajadores. Claro. O sea, también está esa idea de que la universidad solamente va a la élite o va a las capas medias. No. Es un gran valor la universidad que tenemos que defender. Es la posibilidad de ascenso social. Totalmente. Y la posibilidad también de un cambio en la conciencia. Totalmente. Entonces, bueno. Por suerte. Es parte de esto, ¿no? No sé cómo estamos con la hora. Pausita. ¿Sí? Vamos un poquito con música. Hemos elegido música de la época. Estábamos escuchando canciones de la época frente a un tema tan cruel, ¿no? El cierre de los ingenios. Pero este tipo de rock también denunciaba de alguna manera esa realidad que se vivía, ¿no? El rock nacional. Obviamente que había mucha producción también
de músicas, de letras en toda Latinoamérica, porque sabemos cómo se producen estas cosas, no es solamente en un país, sino que es, como uno siempre dice, ¿no?, un gran territorio en disputa América Latina. Ujú. Bueno, para quienes recién nos empiezan a escuchar, estamos con Silvia Nassif, doctora en Historia, y estamos junto con Sofía Lax aquí y con todo el equipo de Radio Nacional. Estamos de Radio Universidad. No es la primera vez que me confundo. Radio Universidad. En la 94.7. Tocando un tema realmente que sigue generando huellas muy profundas que no hemos podido, yo no digo borrar, mejorarlas. Y uno tiene la posibilidad de recorrer mucho la provincia y vos recién, Silvia, planteabas también cómo se sumó esto al cierre de los talleres ferroviarios, al ramal que cierra de Menem. Y vemos todavía pueblos olvidados, o sea, además del cierre de los ingenios, la desaparición de pueblos completos porque la falta de comunicación. Ujú. Y que todavía no hemos podido resolver muchas de estas situaciones, ¿no? Y con esta crisis actual que estamos viviendo, esta realidad, bueno, ¿por dónde tenemos que enganchar? Y ustedes escribieron con la Dani Guider también. Y Ximena Rosich. Ah, bien, este libro, ¿Por qué arde Tucumán? Un poco orientado hacia las escuelas, hacia los profes. Qué interesante, porque hasta donde yo sé, primero, no sé, en la facultad, supongo que historia de Tucumán se trabaja Desde hace poco. intensamente, sí, no hace mucho. O sea, En mis hay tiempos, mucha nada. investigación sobre el tema, pero recién hace muy Claro. poco en el cambio de plan de estudio Claro. a Historia de Tucumán. Claro. En la secundaria. En En la universidad. facultad. En la universidad. Cuando yo estudié con un plan que funcionó hasta no hace mucho, no existía, no creo que ni existía la materia de historia de Tucumán, era un seminario. Ujú. Y en las escuelas secundarias la carencia ahí era enorme, porque no había material, esto lo hablamos muchas veces. Sí. No sé si este material... Sí, que este ustedes han material generado, está destinado a eso. Lo que, bueno, nosotras con Ximena y con Dani nos conocemos hace muchos años, hemos cursado juntas la carrera. Y lo que íbamos viendo era que nosotras queríamos, cuando íbamos al aula, enseñar Claro. muchas cosas que veíamos que nos faltaban materiales. Claro. Entonces cuando, decíamos, tenemos un montón de investigaciones sobre el cierre de ingenio, pero son libros que no los va a leer nadie, o sea, ni nuestros propios estudiantes universitarios, porque son tesis doctorales. Claro. Entonces está pensado Qué bueno. para otro destinatario. Exacto. Qué bueno. Entonces lo que nos pasó es que veníamos con ese proyecto y nos agarró la pandemia. Entonces utilizamos la pandemia, nos reuníamos todos los sábados a la mañana para poder ver, hacer un texto común que tenga los lineamientos más importantes de los procesos históricos y ver qué herramientas pedagógicas utilizábamos. Y al mismo tiempo nos parecía que no podía ser solo la historia, sino que tenía que ser también otras disciplinas, o sea, que sea un trabajo interdisciplinar y que tenga recursos que sean atractivos. O sea, en ese momento no existía, o sí existía en desarrollo, pero no la difusión y la masividad que tiene ahora la IA. O sea, Claro. era otra cuestión. Entonces, hay música, por ejemplo, que ahí sonaba alguna de esa música que está ahí planteada. Ha sido un trabajo que nos ha costado un montón. Lo hemos hecho totalmente ad honorem. El libro, además, aprovecho para decir que está a la venta, sale 20.000 pesos. Porque, conseguimos un proyecto que financió la posibilidad de ese libro. Hemos regalado editoriales de la universidad, de Humanidad, ¿no? Humanitas, de la la Facultad de facultad. Filosofía y Letras. Sí. Y bueno, entonces tenemos ahora un material específico para trabajar esto. ¿Pero dónde se vende el programa? Se vende, lo vendemos nosotras. ¿En la facultad? Sí. Listo.
Y después, si querés, te paso el celular Sí, para sí, que sí, lo sí, vean. Es muy interesante. Pero bueno, lo que ha sido, les digo, muy interesante en esto del presente es que en la Facultad de Filosofía y Letras hemos organizado desde el Instituto Dr. Ramón León y Pinto, Tu profesor. tu profesor de metodología, y junto con el CONICET, con el INTEP, que son dos instituciones con las que trabajamos, hicimos unas jornadas por los 60 años. Y una de las actividades más hermosas y más movilizantes ha sido que han venido los estudiantes secundarios a mostrar Qué lindo, qué sus lindo, producciones, qué lindo. o sea, cómo aprenden y qué producen. Y la verdad que primero uno de los estudiantes creo que de la escuela del Carducci mostró una carta que le hicieron los propios estudiantes a la figura de Hilda Guerrero. Ah, mira vos. Muy hermosa, Ajá. muy hermosa. Después han hecho grafitis, han hecho, bueno, obras de teatro. Entonces la producción que tiene Tucumán es hermosa. Y ya veíamos que usaban el libro de Por qué arde Tucumán las profes. Entonces me parece que sí, que nosotros estamos muy preocupadas porque estamos viendo el deterioro de la calidad de vida de nuestros estudiantes. Pero al mismo tiempo nos parece que es muy importante conocer las causas de ese deterioro. Pero no solamente por una cuestión de conocer, sino porque nos interesa transformar el momento Obviamente. en el que estamos viviendo. Entonces por eso es que hacemos este tipo de producciones. Es muy interesante y es muy importante esto que están haciendo y que la universidad tenga esta actitud, ¿no es cierto? Porque pues estás hablando de tus estudiantes universitarios. Y hoy tenemos una gran dificultad en la escuela, en la escuela en general, pero mucho más en las escuelas rurales o del interior, donde los chicos tienen que dejar de ir porque se van a buscar trabajo. Entonces, y porque tienen que ayudar, porque tienen que comer todos los días. Más allá que el presidente diga que esto no existe, ¿no? Que se endeudaron por el televisor, por la selección, por el No es demás. tan ridículo, porque si es solo por un televisor uno diría, bueno, se soluciona, pero no, es comida. Es comida, pero además uno sale a la calle y lo ve. Vemos gente durmiendo, más gente durmiendo en las calles, no solamente en Tucumán. Buenos Aires increíble. Buenos Aires increíble. Y familias. Bueno, familias Sí. a lo largo y a lo ancho del país, tanta gente desocupada. Hoy hubo un caso acá en la provincia, acá en la ciudad de Tucumán, tremendo realmente, de un papá que termina matando, es la noticia que hay, a su niño de 8 años autista, pero severo, y él desocupado, y dice que por amor a su hijo tuvo que hacerlo, lo durmió, y él se suicidó, y dejó una carta, porque no lo podía sostener, pero además porque no hay un Estado presente que colabore en el cuidado, en los medicamentos, digo esto como una situación que nos enteramos, que ha conmocionado, creo yo, a la provincia, porque uno incluso tenemos la mala costumbre o la buena costumbre, no sé, de leer las opiniones, y realmente las opiniones todos plantean pobre padre, pobre hijo. No hay una cosa punitivista ni de acusación, pero este papá dice: es lo mejor que puedo hacer por él y por mí. Si esto no se lo ve desde las políticas públicas, el tema de la salud mental, el tema de los medicamentos, el tema de los presupuestos para educación y para salud, digo, bueno, ¿dónde estamos parados entonces? ¿Dónde estamos parados? Uno a veces también se pregunta, ¿es porque está tan fragmentada la realidad en cómo se la plantea? ¿Cómo nos la plantean? Bueno, frente a eso hay que actuar. Sí, es muy cruel. Parte de estos programas, que es poquito, pero son parte de lo que uno puede dar. No, pero pasa que el nivel de crueldad es muy grande. Cuando uno ve a los papás y a mamás
no conozco el caso que vos mencionás, Hoy Silvia. salió en los medios, Está desde ¿no? último. Sí, ahora. sí, sí. Pero cuando, no sé, justo yo estaba en Buenos Aires y he presenciado las movilizaciones de los papás y mamás por las cuestiones de la discapacidad. Capacidades, ¿sí? Y veía a sus papás junto con sus hijos, con todas las dificultades que tienen. Y uno dice, ya es terrible tener que a tu hijo le pase algo. Y encima que este tipo te vapulea de la manera en la que te lo hace, que repriman, que... O sea, es muy cruel. Y además se burla. Se burla, pero yo creo que hay que ver el aspecto de nuestro pueblo, de las raíces, Sí. de solidaridad que Sí. tiene. Porque si no también nos quedamos, o sea, dentro de esta fragmentación Sí. comunicacional, es como que nos inmovilizamos. nos inmoviliza. Y al mismo tiempo parece que todos son terribles y crueles como él. Que es una vieja discusión filosófica, Sí. ¿no? ¿Cuál es la esencia del ser humano? Que hay una parte que, Sí. y él plantea que es malo, y que en realidad hay que ver de qué manera uno lo hace bueno. En realidad, bueno, esto está totalmente discutido, pero lo importante y lo interesante es ver que nuestro pueblo tiene muchísimos procesos, de cierre de ingenios, la última dictadura, de solidaridad. Mucha. Y Bueno, que hay que apoyarse en esos aspectos. vos sabés que... Si no, nunca hubiese salido, si nunca hubiese, digamos, la historia tiende a salir de Claro. estos agujeros, me parece, Claro. después vuelve a caer, no sé. Sí, bueno, pero bueno, terminar tiende, con una dictadura, claro, por ejemplo, claro. no es solo la guerra de Malvinas. No. Es No, justamente los aparte. procesos de abajo y las movilizaciones que Totalmente. en los peores momentos hicieron que este pueblo pueda salir Sale. adelante. Y al Sí. mismo tiempo denunciar los crímenes que cometió la Totalmente. dictadura, ¿no? Sí, Que a nivel internacional nos falta un montón para juzgar, hay un montón de genocidas que están dando vuelta, hay un montón de nietos que nos sin faltan recuperar. sin recuperar, pero lo que hemos hecho es histórico. Es histórico. Y creo que hay que destacar esto, ¿no? A mí me parece muy bien, hay que destacar. Nosotros planteamos, cada vez que cerramos el programa y tocamos estos temas, decimos, hay que juntarse, hay que hablar. Uno a veces dice, bueno, que las redes, que las redes están, pero también estamos nosotros. Ujú. Estamos nosotros, las personas, los grupos. ¿Cuáles van a ser los puntos en común que vamos a pelear? Y volvemos a la bandera que sacaron la selección, ¿no? Ujú, Cómo movilizó y es como que prendió un fuego, ¿no? Precedido por la muerte del Indio Solari, ¿no? Que también precedido había por- sido claro. bastante Muy multitudinario. movilizante, claro. Impresionante. Entonces uno dice, bueno, hay un pueblo atento, Ujú. muy atento, y creo que eso es lo que uno tiene que seguir buscando, ¿no? Reconstruir los lazos de solidaridad, Totalmente. porque tal vez en algún momento, eso decía Bourdieu, el sociólogo, Ujú. que a veces las desigualdades que se aceptan tienen que ver también con solidaridades que no fueron profundizándose, ¿no? O sea, ese Totalmente. quiebre de las solidaridades. Así que bueno, creo que tenemos una larga tarea, no bajar los brazos. Sí. eh, Y a los más jóvenes Sí, también uno puede cometer errores, sí, sí, sí. ¿no? Muchos han votado a este gobierno, pero bueno, cuando uno comete un error después tiene que remediarlo. Por supuesto. Entonces me parece que hay supuesto. una juventud que está despertándose Sí. y que está planteando y buscando, como todos los procesos de las juventudes Sí, en lo sí, largo sí. de la historia, buscando los caminos para salir adelante. Así es. Y trabajar proyectos, ¿no? El proyecto es lo que nos mantiene siempre Ujú. atentos, nos mantiene vivo, participativo, esperanza. nos da Exactamente. Como esperanza. decía Pillón. Claro, claro. Entonces, desde ahí hay que seguir trabajando. Silvia, podríamos seguir un montón de Sí, tiempo, cómo no. porque la verdad que es muy interesante tu mirada también sobre esto. Sí. Pero ya tiene que entrar en el otro programa. Así que, a ver, y no dejar pasar los 60 años del cierre de los ingenios. Creo que es un tema para trabajarlo. A mí me pasó cuando estuve frente al ministerio en una reunión del Consejo Federal. Yo ahí planteé también el tema del cierre de los ingenios, porque a veces uno se queda
también por la forma de organización de nuestro gobierno, ¿no? O sea, somos federales, pero todo se atiende en Buenos Aires. De negar también esta historia, una historia de por qué Tucumán arde justamente, ¿no? Así como acostado que se ve a la escuelita de Famaillá como el primer centro de detención y desaparición forzada, lo que pasaba en Tucumán, esta película, ¿no? Hay que hablarlo también a nivel nacional, y me sorprendí porque yo no conocía de la ley De desagravio. de desagravio. Sí. Hay una ley de desagravio, no sé Al de qué pueblo año tucumano. es, al pueblo tucumano. Creo que es del año 2021. Ajá. Justo cuando salía el libro por primera vez, porque primero lo editamos digital, Claro. hasta que conseguimos plata para poder imprimirlo. Ajá. De hecho, el libro se descarga en PDF gratuitamente. Claro. Pero lo que pasa es que quedó de una forma simbólica esa ley, porque en realidad está muy bien el reconocer lo que sucedió, pero lo que sigue es, bueno, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos? materialmente Claro. para O sea, resarcir nunca, lo que sucedió? Nunca pasó. Pero sí, nunca sucedió. Bueno, creo Es cierto. que es punto de una agenda política Ujú. para las próximas elecciones que tenemos dentro de muy poquito, 2027, para que nuestros representantes puedan pelear, porque a la ciudad de Buenos Aires acaba, permanentemente se la mira por distintos motivos, ¿no? Y a Tucumán no. Y creo que tiene que ser un punto de... Y el punto también, la reapertura de los ferrocarriles, la reapertura de los talleres, de verdad. Así es. La Después, de verdad, porque es... el azúcar, la caña de azúcar tiene muchísimos Ujú. subproductos. Así Sabíamos es. que el ¿Lo grupo conoce Ledesma lo a está Ismael? haciendo muy bien. Ahí entrando en cámara. En el programa que Sí, sigue, Ismael, hacemos los pases nosotros. Ismael Vera, él trabajó mucho con los chicos que fueron a la facultad. Ah, Claro, estuvieron presentando el cierre de los ingenios, entre otros temas. ajá. Sí. Y está permanentemente motorizando estas cosas, estas actividades que son muy, muy buenas, que el próximo martes vamos a ver si podemos hacer un trabajo, Ya están los invitados los dos chicos. programas juntos con Ah, los sí. chicos. Bien. Ah, qué interesante. Para que puedan venir a contar, y si tenés un ratito te llegas vos también. No, les agradezco, pero que Este, está bueno que se escuche la voz de los chicos. Claro, es fundamental, así Tienen que mucho quería para que lo decirnos. conozcas también Bueno. a Ismael. Bien. Así que, bueno, creo que estamos terminando. Bueno, hemos hecho una agenda política también, ¿no? Por De- supuesto. De que los representantes qué podrían decir y plantear, porque tenemos muchísimas mucho, propuestas. pero me parece que es fundamental esto, Hay que ¿no? seguirla, chicos. El desagravio a los tucumanos y tucumanas. Ujú. Me parece que tiene que estar en las agendas de nuestros futuros representantes, ¿no? Y bueno, nos estamos viendo el próximo martes acá en Radio Universidad. Programa de 2 horas. Programa de 2 horas, lo vamos Bien. anunciando ya junto con Ismael. Lo vamos cron- a escuchar. entonces. Agenda Sí, central sí. y cronopios. Y cronopios. Nos vemos. Vamos a estar acá con jóvenes. Le damos el micrófono a los jóvenes. El próximo martes, acá. Creo que es 2 de septiembre. No, 1. 1 Uno, de sí, sí. septiembre. Y ya cerquita también de aquella fatídica noche de los lápices. Posiblemente le escuchemos a Emilce Moller. Vamos a ver, estamos en contacto con ella. Así que bueno, los esperamos 94.7, martes próximo, acá en Radio Universidad. Muchas gracias Silvia Muchas gracias. por estar Muchas acá, No, gracias a y ustedes. seguimos y nos vemos.